afectan en el cálculo. Hay una duda que también creo que era de Alberto. Él dice, si yo tengo una batería ¿Ya? de 12 voltios y una lámpara, por ejemplo, vamos a hacerlo para hacerlo rápido, vamos a hacerlo de 24 vatios, para hacerlo rápido el cálculo. Y acá tengo 12 voltios. Si yo quiero sacar la corriente por por la fórmula que estamos usando, es 24 sobre 12. Ujú. Lisa y llanamente, no hay ninguna cosa extraña ahí. 2 amperes, ¿no? 2 amperios. Pero él pregunta, si yo acá cambio de 12, lo cambio a 10, el tema es que hay que tener cuidado porque si yo hago la cuenta 24 dividido 10, no es lo que el fabricante me está indicando como uso de la lámpara. La lámpara no Ah, está diseñada para 10 voltios. 10 voltios. ¿Eso qué quiere decir? Vamos un poquito más allá. Olvidémonos de los 10 voltios. No le pusimos 10 voltios todavía. Sí le pusimos 24 voltios en 12, perdón, 24 vatios en 12 voltios. Si yo voy a calcular por ley de Ohm, para completar todo el cálculo, voy a decir que esto es I por R. El voltaje lo conozco, son los 12 voltios. La corriente la conozco, son los 2 los dos amperes. amperios. Entonces la resistencia va a ser igual a voltaje sobre corriente, que serían los 12 voltios dividido los 2 amperes, que serían los 6 ohmios. 6 ohmios. ¿Qué me está diciendo esto? Que la carga, la lámpara que yo compré, o la carga que yo compré tiene 24 vatios, 24 vatios, trabaja a 12 voltios y su resistencia en nominal cuando esté todo el trabajo realizándose es 6 ohmios. Ujú. Entonces, ¿qué va a pasar en la realidad? En la realidad, cuando nosotros estemos trabajando y queremos bajar el voltaje, si baja el voltaje, ¿qué pasa con la corriente? Ley de Ohm. Exacto, esa es la ley de Ohm. ¿Qué pasa cuando baja el voltaje? Aumenta la corriente. En ley Y de Ohm, si yo bajo el igual voltaje, La corriente. a I por R. claro, la Yo tengo corriente era. la Baja la resistencia la potencia. conozco, son los 6 ohmios. Esa es la resistencia de la carga nominal que está teniendo ahí funcionando. Ahora, si yo a este voltaje lo bajo, ¿qué pasa con la corriente? Baja la potencia propia. Baja la corriente y baja la Ujú, potencia. ujú. Exactamente. Baja la corriente. ¿Por qué? Corriente es igual a tensión sobre resistencia. Si yo bajo este valor, esta corriente baja. Entonces, si yo le pongo 10, la corriente va a ser menor. Si antes era 2 amperes, ahora la corriente me va a dar otra. La corriente que va a pasar va a ser 10 dividido 6, que es 1 con y algo, 1 con 8, pongámosle, no sé bien cuánto da, a ver. Ahorita, Leonardo, ahorita. 10 10 dividido dividido para 6. 1.6. 1,6. Ajá. Entonces acá sería 1.6 amperes. 1,6 amperes. 6 amperes. Ojo con eso, ¿no? Ahora, esta es mi nueva corriente. Si yo con esta corriente calculo la potencia va a ser igual a el voltaje por la corriente. ¿Qué tengo? 10 voltios, porque ahora le estaba aplicando 10 voltios, Perfecto. por 1.6 amperes, que son ¿cuánto? 16 vatios. 16 vatios. 16 vatios. ¿Qué quiere decir esto? Que la iluminosidad de esa lámpara perdió potencia. Cayó potencia porque cayó la corriente, porque cayó el voltaje. ¿Sí? Lo que explicaba Rómulo al principio es que el cálculo inicial se debe hacer con el dato que dice el fabricante de la tensión nominal. Ahora, seguramente, como decíamos, Carlos ha tomado el voltaje del alternador porque es el voltaje real de carga con el que yo lo voy a usar, con el que lo voy a estar usando al circuito.
Seguramente la carga está contemplada ese cambio de 12 a 14 porque es automotriz, ¿no? Tiene que encender bien cuando está sin alternador que cuando está con alternador. Claro, claro. Simplemente es como nos volvemos más analíticos. O sea, eso es el chiste, nos volvemos más Sí, tal cual, analíticos. tal cual. Verán, eh, entonces, por ejemplo, nosotros vamos a calcular esa superficie. Mire, tenemos aquí, ver, 542, que es la corriente que se consume. Entonces, nosotros aquí en el libro vamos a las tablas. Y en las tablas, justo está por aquí, miren, la de la resistividad. Yo pienso que es más amigable que usemos este valor. 0.018 ohmios milímetros cuadrados sobre metro. Porque nos va a salir directamente en el valor para ir a ver a la tabla de la WG. O sea, nos sale directo, ya no tenemos que transformar. Les ponemos 0.018. Tal vez si trabajo con unidades, podría entenderse, pero lo de los ohmios puede confundirles, ¿no es cierto? Sí, entonces voy a ponerles aquí 0.018. Ya, este es el valor, 0.018. Muy bien. La longitud del cable, 5 metros. ¿Ya? Y el voltaje, ¿no es cierto? La caída de tensión en el cable, 0.3 voltios. Entonces yo tengo, ¿no es cierto? En esta parte de aquí, si me fijo, la corriente 542 amperios. La resistividad, la longitud del cable en metros y la caída de tensión en el cable. Cuando yo cojo y hago este cálculo, me dice que la superficie del cable es 1.62 milímetros cuadrados. Entonces, solo esto voy a editar. Voy a poner, yo voy a decir, esta superficie es 1.62 milímetros cuadrados. Ya. Estimados amigos, una vez que yo saque eso, me dice lo siguiente el libro. Mire, sacó su superficie. Vaya a ver cuántos amperios máximo aguanta el cable de esta superficie. Y si no le soporta, coja el superior. Vamos a entender eso de ahí. 1.62 o 1.63 milímetros cuadrados. Yo voy acá, voy por acá y por ejemplo, en la parte de aquí, me dice, miren, esta tabla es vital. Aquí están las secciones que yo acabo de calcular. ¿Sí ve usted? Estas son las que yo acabo de calcular. Y aquí me dice la corriente máxima que puede pasar por el cable. Yo acabo de sacar 1.6 milímetros cuadrados. Ese cable máximo puede soportar 13 amperios. Pero yo apenas necesito 542, que es lo que yo calculé. Apenas yo necesito 542 amperios. Eso es lo que yo calculé de los focos de 65 vatios. Sería así. Yo estoy sobrado. Tengo hasta para subirle 6.5 amperios más. Entonces, no sufro. Ese cable está sobrado para la utilidad que yo conseguí. Ahora, ¿qué número es este cable de aquí? ¿Cuál es el número del cable? Entonces, ahora sí me voy a la tabla de la WG y yo digo, bueno, 1.6 milímetros cuadrados. Vamos por acá. Yo voy por acá, ta, 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 ta. Y aquí, ¿qué me dice? Mire, el área del cable en milímetros cuadrados. El área del cable en milímetros cuadrados. Yo voy por aquí, voy por aquí. Y aquí estoy, vean, uno que tiene 1.6. Me dice que yo puedo usar un cable 15. Si le logran ver, eso es lo que yo acabo de sacar. Me dice que para esta utilidad o para este consumidor yo podría hacer el cableado con un cable número 15. Ahí está el valor. ¿Sí? Muy bien.
Entonces, yo tengo eso. Vamos a ver si en verdad yo estoy haciendo bien. Entonces, yo cojo aquí y alimento mi hoja de Excel con los datos que yo tenía. Voltaje, 12 voltios. ¿Sí o no? ¿Ya? Potencia del consumidor, 65 vatios. Longitud del cable, 5 metros. Ya, yo ya puse el coeficiente de resistividad antiguo, no pasa nada, no le toquen. ¿Qué tienen que ir haciendo? Mire, intentar que aquí haya una caída de 0,3 voltios. ¿Y cómo hace? Vayan subiendo un poquito, aquí es con el 2% cae 0,24. Pongamos con el 2,5. 0,3, ahí está. Entonces, con el 2,5% de caída, logro que en el cable haya 0,3 voltios. ¿Ya? Entonces, vamos a ver acá. 65 vatios, 12 voltios. Algo fallaría porque aquí me dice que el área del cable que yo debía calcular es de 1,54 milímetros cuadrados. Serán las constantes, Leonardo, la redondeo. Podrá ser tal vez el redondeo de las constantes. Podría ser. Entonces yo voy, ¿Cuánta es la diferencia? es de 0,12 milímetros cuadrados. Sí, sí, puede ser, tranquilamente. Puede ser el redondeo de las constantes. Sí, sí, sí. Sí. Pero bueno, yo me voy y digo, a mí me salió de antes unos 60 y unos, vamos a ver, aquí está. De gana estoy ahí bien. Unos 62. Eso me salió. Pero aquí, sin despreciar decimales, al 1,54, 0,1 es lo que varía. Vámonos con el 1,54. Voy aquí el 1,54 y voy a buscarle. Entonces, miren, ¿qué pasa? Me pasa. Yo aquí tengo 1,31. ¿Hay 1,54? No hay. ¿Cuál me toca coger? El que sigue después de ese, que es 1,65. Prácticamente me tocó igual coger el cable número 15. Me tocó coger el mismo cable. Entonces, me manda a escoger el cable número 15. Cojo el inmediato superior. No hay de 1,50 y algo, hay de 1,65, entonces trabajo con cable 15. Y longitud de 5 metros. Vamos a hacerle en el wireband. Yo me voy por acá. Me dicen, yo puedo acceder a un calculador en línea que se llama el wireband. Aquí está. Entonces, en este calculador, ¿sí? Miren que aquí sí me deja involucrar la, el voltaje de los 13 voltios, ¿sí? Y aquí está el de 12. Pondré el de 12, pues, porque a eso calculé, ¿no es cierto? Yo calculé con 12. El amperaje que tenía era de 5,42 amperios, ¿sí? ¿Cuánto de Todo está en la cables? plataforma, ¿eh? Todo lo que está haciendo Rómulo está en la plataforma, en el video, en los videos que En el estamos video. tratando. Todo está en el video. Exacto, yo solo estoy replicando lo del video. Miren, aquí el, el largo del cable es, ¿no es cierto?, 5 metros. Entonces aquí me dice, pero ponle en pies. Chuta, y ahora tengo que transformar. No, es difícil. Cojo aquí y digo, transformar de metros a pies. ¿Cuántos metros tiene usted? Tengo 5. Este tiene 16,40 pies. Ya, ese es el valor. Yo digo, el largo del cable es 16,4 pies. Y el porcentaje de caída, bueno, yo tenía un 2,5% para que se den los, los 0,3 voltios, pero aquí no me da esa opción. Me dice el 1, el 2. El 2, dejo puesto el 2% de caída, que sería los 0,3 voltios que yo estaba sacando, y le digo aquí calcular. ¿Ya? Entonces me dice estos valen, todos los que tienen el check. Y aquí me dice que yo podría usar hasta un cable 14. ¿Sí ven? No me da la opción del 15, no hay el 15. Si ven, hay 22, 20, 18, 16, 14. No hay el impar en este software, ¿no es cierto? Entonces no me da el 15, me da el superior ese que es el 14. ¿Qué me dice el software? Miren, me dice que yo tengo aquí, vamos a dibujarle lo más bonito que puedo. Yo aquí tengo el positivo de la batería. O sea, aquí tengo el borne de aquí y el borne negativo. ¿Ya?
Yo tengo en esta parte de aquí el positivo de la batería. Muy bien. Me dice que este cable, cuando llegue hacia el consumidor, que era el foco, justo aquí en el punto donde se conecta, que es el final del cable, ¿sí? Yo voy a tener un voltaje de 11,78 voltios. Ahí. Si yo le mido como multímetro, ahí voy a medir 11,78 voltios. Y aquí salía con 12, porque hay una caída de tensión en el cable, porque el cable tiene un comportamiento como de resistencia, eso es lo que me dice, ¿sí? Y me dice que yo podría usar la máxima longitud que yo podría usar este cable es 17,54 pies. Es la máxima longitud. Entonces, yo, por ejemplo, podría transformar esto aquí y dijera, bueno, pongámosle 5,5. Ya me pasé. 5,2 metros. Por ahí está. ¿Sí ven? 5,3. Por ahí, 17,54. Por ahí ya mismo estoy. 5,35. Ahí estoy. Máximo puedo excederme con 35 centímetros más de cable. Ya no podría usar más. Eso es lo que me dice el wire. Rómulo, acá hay una buena pregunta. Dice, entonces no habría problema en poner un cable más grueso. No, no hay problema, porque si se fijan, amigos, toditos los cables más gruesos valen. ¿Sí le ven? Solamente que son más caros. Exacto. Y vean la ventaja. Por ejemplo, fíjense, vean, aquí. Yo de usar un cable 14 solo podía tener una longitud de 17 pies máximo. Pero si yo ya le pongo un 12, tengo este voltaje al final y puedo usar 27 pies de largo. ¿Sí ven? Conforme más grueso el cable, más lejos puedo llegar con la tensión. ¿Sí ven? Pero es más pesado y es más caro, como dijo Leonardo. Entonces, ahí es el sacrificio, ¿no? Yo voy poniendo cables más gruesos que son para abajo y cuando les pongo más gruesos, puedo ir llegando más lejos del borde positivo. Y siempre recordemos que esos cables gruesos es un peso específico en el auto. Como dijo Rómulo, se traduce en combustible eso. Y a su vez, no tengo que exagerar tanto tampoco, porque eh, hay que ver el circuito de protección, el fusible. El fusible que le voy a poner para que todo funcione como corresponde. Porque a toda esta carga que Rómulo está calculando, le falta el fusible, que ahora seguramente lo va a explicar. Correcto, el fusible y claro, y por el empírico y de ley. Miren, esto de aquí para entender con un ejemplo de analogía, como a nosotros nos gusta, y un ejemplo tal vez un poco hasta morocho, digamos que viene su hijo y les dice, papi, tengo una fiesta y me voy a ir a la fiesta. Y ustedes dicen, bueno, él puede volver a la casa, puede invitar algo de tomar a alguna chica, etcétera, ¿sí? Con en un equivalente a unos $15. Ya, vean que tal vez estoy siendo tacaño, sí. Y entonces, ustedes le dicen, con $15 está bien. Pero dice, pero papi, si vos eres campeón para sobredimensionar los cables, ¿por qué a mí no me das 40? Dice, porque al fin de cuentas, aquí lo que estás haciendo cuando das más en el cable y pones más ancho, es como darme a mí, yo necesito $15 mínimo para ir, volver y disfrutar un poco, pero si me das 40, 70, igual me abastezco, igual tengo más. Pero ustedes qué decir, pero es que me costó mucho, te di demasiado, ¿no es cierto? Te di mucha plata y solo necesitabas mínimo 15. Pues, como dice Leonard, este es el cable más liviano que puede poner y más económico que puede poner el fabricante. Puede poner toditos estos de acá, si él quiere, pero todo eso le va a subir el precio y el peso y por ende el consumo de combustible. Ajá. Recuerden, según datos estadísticos, en un carro actual, bueno, no actual, no es tan actual, en un carro del 95 hay 2 kilómetros de cable. Eso hay, de ese año. 2 kilómetros de cable. 20 cuadras de cable hay en un carro. Pónganle el peso y comiencen a ver cuánto en pesos se hace si ustedes
comienza a poner cables más gruesos. Rómulo, acá hay una consulta interesante que obviamente mucha gente se la hace, y es si soldamos, por ejemplo, con estaño, los extremos de un cable, si vamos a afectar la caída de voltaje. Por ejemplo, Leonardo, justo la otra vez conversábamos de por qué no soldar cables de red y esas cosas. Y vamos a verle aquí, miren, vamos a verle aquí, porque todo está justo, todo hay un sustento. Todo está relacionado. Exacto. Aquí nosotros tenemos la Ahí, resistividad del estaño, ¿sí o no, Leonardo? Y aquí está la del cobre. ¿Cuál es más pequeña? la del cobre. Ujú. Una vez, o sea, hubo un ejemplo que le puso Mónica Fernald a un, a, a algo de esto, que ella decía, es como tener una autopista y en la autopista encontrarme con una zona que tiene baches, que era el estaño, decía ella. Y después de esa zona seguía eh, eh, la autopista. Yo también les puedo dar otro ejemplo. Es como tener una autopista de 4 carriles y cuando hay el trozo de estaño, encontrarnos que la autopista se redujo a 2 carriles. Y de ahí viene, porque la resistencia es otra, es más alta, vuelta a los 4 carriles. Pero va a depender esto, yo creo, Leonardo, de esa corriente de la señal, porque ponte que es de datos y es poquísima. Sí, y Ajá. aparte hay un detalle muy importante que es la longitud. Nosotros no Ujú. vamos a tener casi longitud de cable de estaño, sino va a ser un contacto de nada. Entonces ahí es donde tenemos que hacer nosotros la eficiencia y la calidad de la soldadura. No vamos a hacer una soldadura con mucho estaño y sin contacto este cobre. Comúnmente lo que hacemos es unir los cobres. Primero los limpiamos bien para que no tenga ninguna suciedad, después los empalmamos y después Lo los empalmamos soldamos. y le soldamos. Así es. Entonces ahí reducimos bastante, porque ya la unión no es solamente estaño, no es que viene el cable, está el estaño y sigue el cable, sino que hacemos un entrelazado del cable, o previamente lo limpiamos, hacemos entrelazado de cable, soldamos ese entrelazado y lo protegemos para que no haya ningún efecto. Porque una de las cosas que tiene el estaño también es que es agredido por la humedad y por otros efectos. Leonardo, justo yo también comparto, la otra vez yo les compartí a ustedes un ejemplo, a nosotros nos ha pasado 2 veces más, ¿sí? Y les comparto de nuevo una consulta que justo vino la anterior semana. Por ejemplo, digamos que alguien se roba una computadora, bueno, no nosotros no, pero se roban y se recupera la computadora y nos toca volver a hacer la conexión del circuito. Y nosotros tenemos las dos puntas del cable, mire. Aquí está la punta del cable y la otra punta del cable. Entonces nosotros hacemos unir un poquito así. Y de ahí que cogemos, ponemos de estaño. Vamos a ver, pongamos de estaño aquí. Vamos a estañar. Yo pongo aquí estaño y estaño aquí. Y genero así la unión de mi soldadura. Entonces, así sueldo, ¿no es cierto? Hago coger estaño y hago unir ahí. Ya. Yo les comparto 2 veces, a nosotros ya nos pasa. De 2 carros que pasa exactamente lo mismo, pero son distintos carros. Nos dice que cuando él conecta el sensor MAF, deja de ciclar el sensor de oxígeno. Es en 2 carros de distintas marcas. El sensor de oxígeno ya no vale, pero cuando desconecta el MAF, el sensor de oxígeno funciona normal. Y, curioso, en ambos casos aparentemente las computadoras son robadas. Entonces, bueno, tal vez las personas que ya están aquí nos siguen con mayor tiempo, que están en los cursos de inyección, saben que hay sensores MAP de hilo caliente, ¿no es cierto? Hilo caliente. Es ese hilo, cuando ustedes aceleran y entra más aire, lo que la computadora que hace es le abastece al hilo de más corriente. Le pone más corriente al hilo para que, para subirle la temperatura y compensar, ¿no es cierto?, lo que le enfría el aire. Y esa relación de corriente que le pone le evalúa como un flujo de aire.
Entonces yo le decía, pero supóngase usted, yo no sé porque no he visto el carro, no sé cómo es la computadora por dentro, yo solo me imagino, digo, yo le doy un criterio. Digamos que el sensor de oxígeno, el calefactor y justo el mar tienen por ahí la misma tierra, yo qué sé. Y la tierra está soldada así. Entonces, cuando usted pega un acelerón, como cuando dice acelera y ¡pac! Si el sensor de oxígeno deja de ciclar, yo le veo en el escáner. La computadora necesita más corriente para mandar al hilo, necesita más corriente y ya no abastece para mandar la corriente al calefactor del sensor de oxígeno y al hilo caliente del mar. Y se termina ahí sin calentarse el sensor de oxígeno y comienza a fallar. Desconecta el map, se lo arregla. Entonces, por ejemplo, esto de aquí está unido con estaño, pero está en pala, está soldado, está bien, etcétera. Pero por algo las cosas pasan. Y también por eso Leonardo dice que cuando uno intenta entorchar o, perdón, reunir, le entorcha o le trenza los cables, les trenza los unos con los otros y de ahí ¿qué hace? Después de eso, de ahí, sobre eso pone su estaño para lograr ¿qué cosa? Una mejor unión. De hecho, Rómulo, para hacerlo ya completito al tema, hay que mantener siempre la longitud. Si tenemos un cable que se quemó en un tramo y yo puedo hacer la conexión, por ejemplo, de una red CAN, hablemos de una red CAN ya que es tan estricto. Si tengo un cable que se quemó y físicamente puedo empalmarlo cortando un tramo, yo no debería hacer eso, debería reemplazar el tramo que se dañó por la misma longitud, porque ahí sí estamos modificando longitud. Y recordemos que la fórmula tiene la La longitud longitud. en cuenta y a su vez el entrelazado. Así que voy a reemplazar el cable, lo voy a entrelazar y lo voy a proteger. Mejor dicho, lo voy a soldar, lo voy a proteger, lo voy a entrelazar. Exactamente. Estamos siendo muy detallistas, ¿no? Pero en estos detalles son los que se basan las empresas para definir y decir por qué no se deben reparar de cualquier forma los cableados. Todos sabemos, y ustedes más que nadie lo saben, que si yo agarro dos cables, lo enrollo, no le pongo estaño, le pongo cinta adhesiva, cinta, ¿cómo le llaman ustedes? Aislante. Cinta aislante. Sí, Bueno, aislante. va a andar, el cableado va a andar, y lo saben bien ustedes, acá no vamos a descubrir nada importante. Ahora, si vamos al detalle de cómo deben hacerse las cosas adecuadamente, estos son los conceptos que hay que tener en cuenta. Uh-huh. O sea, yo sí creo, Leonardo, que, por ejemplo, a nosotros sí nos sirve muchísimo, es justo lo que está diciendo Leonardo. Miren, aquí yo tengo una resistencia al cable, y cuando el cable tiene resistencia, genera caída de tensión. Mientras más alta, caída de tensión. Esa resistencia baja si el cable es más grueso. Más grueso, más calibre, la resistencia baja. Y sube esa resistencia, el cable es más largo. Eso de ahí. Exacto, correcto. Nosotros, o sea, mientras más sepamos y le logramos aplicar al trabajo, mejor. Yo sí estoy convencido de eso.